y ahora vamos a hablar de boletines, podcasts, textos y alertas, con un enfoque en cuanto a si las organizaciones de periodismo están dejando atrás la dependencia en las redes sociales. Si ya no se suscriben a este boletín, espero que lo hagan. Entonces, démosle la bienvenida a todos estos panelistas y a Sara. We're working. Bueno, está funcionando. Gracias a todos. Gracias por habernos invitado para participar en esta conversación. Estos son algunos de los expertos más reconocidos en cuanto a alertas push, podcasts, boletines, lo que quieran. Entonces, antes de entrar en las preguntas, quiero presentar a todo el mundo a mano derecha. Está David Cohen, que es el encargado de estrategia y que fundó Subtext, que nos va a explicar brevemente lo que es Subtext. Y luego está Colleen O'Leary, que es la encargada de analizar y perfeccionar las plataformas en Washington Post. Y también tenemos la directora de público en la publicación City. Así que vamos a comenzar. Creo que todo el mundo, en términos generales, saben cómo funcionan los boletines, los podcasts, pero en las alertas de texto, de repente no. Así que, David, nos das una presentación breve y de ahí comenzamos con las preguntas. Claro. Muy entusiasmado de estar aquí con ustedes. Yo soy David Cohen. Espero que las transparencias salgan. Así que voy a darle 2 ejemplos con 2 transparencias. Es una plataforma que le deja al periodista o la organización mantener contacto por texto con su público. Los textos no es por el teléfono personal, sino por medio de una plataforma y es una conversación directa. Y tenemos un programa de suscripción. Tienen teléfono aquí en los Estados Unidos. Mándenle un hello a ese teléfono, la 707, o si están en Canadá, Puerto Rico, otros países, vayan a la página de Substack. Así que le voy a dar un momentito para que todos ingresen en la plataforma. Y se le da la bienvenida que le da una idea, pero es una idea en cuanto a los medios digitales. Cada cuantas semanas encuentro a Angry que se encarga de responder a todo el mundo. Hay como 500 personas, y yo creo que ustedes se conocen aquí, y los veo presentes, y Nikita Patel, Ronnie Gibbs, Sara, fuiste alguien. Entonces ellos mandan textos sobre sus opiniones y hay una conversación y luego pasa a otra persona. Y les vuelvo a poner en pantalla que vuelvan a ver el número de teléfono, manden un hello a ese número de teléfono, ahí se inscribe automáticamente o conéctense con el internet. Algo más que le voy a recomendar, también se le puede decir stop y jamás recibirán otro texto de parte mía, y la semana entrante va a haber un nuevo anfitrión y va a haber otros comentarios y otra conversación. Cuando manden el texto y se le da la bienvenida, pueden incluir IS o J, ahí se le da una respuesta rápida y de ahí puedo comunicarme exclusivamente con los que se unieron por medio de esta conferencia. Esto lo queríamos hacer para que lo vieran cómo funciona. Ahí está el teléfono y el enlace y puedo hablar con ustedes cómo lo pueden utilizar las organizaciones en un momento. Gracias, David. Yo tuve una experiencia increíble trabajando esta semana. Fue una oportunidad única de hablar con gente que por lo general no puedo hablar. Les recuerdo que vamos a pedir preguntas del público y también si hay alguien en línea, también mande sus preguntas. Está John Kong, que no va
boicotear a las organizaciones por medio de Twitter. Eso pues de toda una semana muy caótica con todo lo que está sucediendo con PBS, NPR, que están abandonando la plataforma porque se les identificó como subvencionados por el gobierno. Entonces, el valerse de las redes sociales se va acabando. Meta ya no está invirtiendo en las noticias y si no podemos valernos de las redes sociales, ¿qué podemos usar? Es importante que nosotros construyamos productos nosotros, porque al final de cuentas esto iba a ser un puente que se debería utilizar. Entonces pensemos en lo que hemos aprendido por medio de estas redes sociales y lo incorporemos a nuestros productos. Eso es lo que estamos haciendo con el app de Washington Post, buscando formas para poder responder más directamente a nuestro público y como muchos de ustedes reciben de la mayoría de sus usuarios por medio de teléfonos. Y en la gran parte de nuestra industria son muy tradicionales y no han podido aprovecharse de cómo está funcionando el nuevo mundo moderno de la narrativa. Entonces tenemos que acceder a esos usuarios. ¿Cuáles son los productos principales del Washington Post? Bueno, como dije, por mucho tiempo tuvimos dos apps que tenían experiencias muy distintas porque atendían públicos muy distintos, pero con el tiempo vimos que las necesidades de los usuarios se estaban alineando y ahora los hemos fusionado en una app y estamos invirtiendo en esa app. Antes, ¿cuáles eran las dos primeras? Había una que se llamaba el Select, que era nuestra primera intención y era para el público nacional. La forma clásica de utilizarlo se enfocaba más en lo que sabíamos en cuanto a los suscriptores. Era un enfoque muy local, se enfocaba en lo que teníamos en el mundo de imprenta y en el otro tratábamos de presentar las narrativas en otra forma, en forma muy visual. Lo poníamos en conjunto con otros que queríamos que vivieran la experiencia del periódico en un mundo digital y no tener que siempre estar pasando de página en página, y aprendimos mucho por esa experiencia y las interacciones que tuvimos con los usuarios y eso lo hemos ahora incorporado a la app que tenemos hoy en día. Espero que están viendo cosas nuevas, innovadoras todo el tiempo, presentando distintas perspectivas, escuchando a nuestros lectores, a ver si podemos responder a sus preocupaciones y sus intereses. Pero hace 2 años a hoy se ve una forma narrativa distinta, no es texto, hay videos, también narrativas en audio. Se puede oír todos los artículos que se incluyen, parte es generado por la inteligencia artificial y en algunas ocasiones hasta el mismo periodista lee su nota. Y estamos analizando esto y organizando según temas del día o intereses del día. Mega interesante que mencionaste lo de inteligencia artificial porque quiero abordar eso en un momento. Si uno es usuario y no tiene los conocimientos, las capacidades tecnológicas que tiene el Washington Post, de repente uno tiene que valerse de otras plataformas para ampliar su distribución y no valerse tanto de las redes sociales. ¿Cómo lo van a hacer ustedes en City? ¿Van a utilizar las redes de agregación? Creo que tienes la razón. Las redes sociales era un medio para llegar a conocer más gente y distribuir información. Y como industria tenemos ciertas tendencias para utilizar estos espacios y de promovernos en estos espacios y hemos dependido demasiado en estas plataformas de agregación. Así que de una parte es algo increíble porque uno logra ver que ya han creado públicos y tienen usuarios a los cuales uno puede acudir y responder, pero también es importante tener en cuenta y ser mucho más creativos en cuanto a cómo obtener otros recursos.
a ver dónde más se pueden encontrar nuevos públicos y desarrollar y ampliar y mantener las relaciones con ellos que no dependen del algoritmo de estas aplicaciones de agregación o de las redes sociales. Nosotros solemos hacerlo por medio de un público que hemos ido construyendo por medio del boletín y deben suscribirse ahora. Hay eso y ahora tenemos un trabajo con Substacks y lo que yo me estoy enfocando es dónde podemos llegar con un público que no está en línea, dónde están obteniendo los de Nueva York su información en forma digital, por medio de organizaciones, por medio de alianzas con las bibliotecas, cosas así, y cómo podemos llegar a esos nuevos públicos y responder a ese sesgo que tenemos nosotros de siempre querer hacer todo digital en las plataformas. Así que con la idea que tenemos que estar aquí, y esto es importante, y en vez de solo, de no enfocarse a ir a los sistemas virales, porque uno no está compitiendo con un espacio tan grande, porque es mucho más personalizado. Pero cuando llegamos al momento que el cajón de entrada de los textos se siente tan sobrellenado como los de nuestros correos electrónicos. Buena pregunta, cuando estamos en las redes sociales, donde uno siente que tiene que hacer una presentación grande, mientras que en Subtext es más, necesita impartir esta información y que los textos se sientan abrumados. Lo bello de estos textos es una comunicación, es un medio puro. Hasta el correo electrónico lo hacemos para crear listas, es una combinación de personal y trabajo, como nuestra agenda y hasta para procesar sus ideas, para dejarse apuntes. Pero text es exclusivamente para la comunicación. Y el 95% de los que reciben nuestros textos los abren. No vamos a invitar a todas las marcas y todas las organizaciones que participen en esto. Va a tener que ser mucho más selectivo, pero por eso queremos estar ahí, porque ahora están al par con los otros grupos que les interesan. Para aquellas marcas y organizaciones que pueden entrar en ese espacio, hasta se convierten en así como un amigo de mucha confianza. Eso va a depender en el límite personal de cada persona, pero por lo menos por ahora no es igual como el correo electrónico, que está totalmente saturado. Y los textos no creo que han llegado a eso todo aún. Mi experiencia, hemos tratado de enfocarnos en cosas como mejorar su vida. Entonces mantiene esa relación personal, que voy a obtener algo que de verdad quiero y necesito. Y eso es lo único que estamos incorporando a los textos. Y eso lo distingue de todos los otros puntos de contacto que tenemos. Y también para ver qué opiniones y las dudas que tienen nuestros lectores. A ver, permite ver qué es lo que quiere saber la gente, qué dudas están planteadas. Twitter te lo manda por correo, pero texto es otra forma de recibir esta información que es mucho más clara. Quiero volver contigo, Holly, en cuanto a descubrir esos espacios que no están saturados. Todos estamos experimentando con un boletín electrónico, pero también hay mucha fatiga entre los lectores. Hay mucha gente que duda si deben invertir en esto, debemos reducir el número de correos electrónicos. Vamos a tener que analizar muy a fondo nuestras carteras de boletines. Y porque hay mucha gente que piensa que se creó y hay una necesidad, la gente se ha suscrito y alargarlo, y eso no se puede hacer. Uno tiene que siempre estar analizando si esto está respondiendo a una necesidad de su público o si deberíamos cambiarlo o abandonarlo. Es algo que estamos haciendo en forma continua en el post y estamos evaluando a ver si de verdad es provechoso, y algo que nos comentan mucho los lectores y que hemos visto por medio de las investigaciones, especialmente en cuanto a la gente más joven, quieren algo más breve, que pueden
incorporar a su vida rápidamente, y los boletines no respondían a eso, porque no era la época en la cual que se produjeron, era una época donde querían profundizar más en la información o en el tema, y por eso lanzamos en el 2021, en el otoño, esos informes rápidos. El boletín es solo una avenida que podría responder a esto, y ese boletín, el de la mañana, un resumen rápido, ha crecido, es el boletín que ha crecido en forma más rápida que todos los demás, más de 1,5 millones de suscriptores y que lo leen. Y eso es porque atendía a otro público y tenía otro formato. Y ofrecía algo distinto hasta para la gente que ya se habían suscrito a otros boletines. Y atrajo a gente nueva que querían estar al tanto rápidamente en cuanto a la información que de último momento, sin tener que leer todos los artículos. Y quiero darte seguimiento en cuanto a este 7. Hay el podcast 7 que también es muy breve. Deberíamos estar reevaluando nuestros contactos por podcast, como estamos haciendo con los boletines. Creo que todos los productos deben estar cambiando constantemente. Deben ser cosas casi vivientes. O sea, no es lanzarlo y que siempre va a funcionar. Aunque esté funcionando en este instante, siempre deberíamos estar reevaluando. Tuvimos el podcast flagship que se publica toda la noche, pero hemos cambiado el formato por completo. Y ahora estamos profundizando en solo un tema, algo que es exclusivo al post o es últimas noticias. Y eso fue algo distinto porque nos dimos cuenta que tenían un público, siempre lo leían por completo, pero ahora ha aumentado aún más ya que reevaluamos nuestros contactos. Cuando teníamos un contacto más personalizado, sienten que conocen a Martín. Con el podcast que sacamos al mercado en el otoño, sienten que están en una conversación con Jean-Pierre y él les hace sentir que forman parte de su vida. Y eso ha resonado mucho con nuestro público. Quieren ciertas personalidades porque se siente más íntimo. Y es importante, si uno no está respondiendo a esa necesidad, como alguien mencionó, en cuanto a las personalidades, diciendo que es muy importante que en ese mundo de los podcasts las personalidades son muy importantes, deberíamos analizarlo. Y hemos hecho algunas presentaciones en serie cuando se aborda un tema en varios episodios, pero hemos vuelto a realizar ese espacio y determinar que tenemos 2 productos claves sin tratar de inundar el espacio. Porque una de las críticas del podcast es que el mercado de publicidad es apenas comenzando y es difícil que generen ingresos y por eso es difícil obtener inversiones, porque especialmente para las para los enfoques más locales, la ciudad está enfocado en solo un grupo pequeño, por los de Manhattan, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ustedes que quieren entrar en el mundo de los comentarios en audio, las lecturas, que requiere mucha inversión, cómo esperan generar retornos? Esa es una buena pregunta. Es que depende de tu estrategia y vas a tener que analizarlo desde varias perspectivas, porque no sabemos cómo vamos a hacerlo, si vamos a depender en cuanto a publicidad o qué. Esas son preguntas claves que uno se tiene que hacer. Necesidades de quién estamos atendiendo. Hay lectores que quieren esta información en este formato y estar en contacto con ellos y estar claro con ellos y hacer una cantidad de investigación antes de tratar de iniciar este producto. Estar en contacto continuo con sus lectores, con el público, entendiendo los formatos que prefieren, cómo quieren consumir esa información. Eso es sumamente importante. Cuando uno ya tenga una idea clara en cuanto a eso, ahí puede decidir. En el modelo sin fines de lucro hay ciertos requisitos
en cuanto al acceso a la información, la distribución de la información, eso va a ser algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero a la vez, uno tiene que buscar formas para ingresar en esto en forma muy económica. Con todas las mejoras que se han visto en la tecnología, y uno puede entrar en el mundo de podcast, aunque no sea de primera categoría, eh, si la meta es darle la información al lector, eso debe ser el punto primordial, y la belleza de la tecnología y lo demás debe ser algo más secundario. Y eso es después de haber construido su público. En cuanto al texto, no se requiere mucha inversión inmediata. No se requiere equipo caro, un estudio. Entonces, ¿cuál es el obstáculo de entrada a la mayoría de las editoriales? Creo que es una conciencia, pero también la estructura de la tecnología, porque su propia aplicación que manda ese mensaje de texto a 10.000 personas, muy similar al correo electrónico. Tenemos un proveedor de servicio email y esa es la inversión principal. Hay costos de datos con el texto, pero hay muchas maneras de convertir eso a ingresos, ya sea para usarlo para mantener a los suscriptores o convertirlos. El texto es una manera relativamente ligera de conseguir un refuerzo editorial donde el gasto es principalmente el del proveedor de los textos. ¿Creen que los textos realmente reorientan el tráfico? ¿Eso ayuda a concientizar la marca o suscripciones o qué? Hay dos extremos aquí. La mayoría de la gente está en el medio. En un extremo se utiliza simplemente para la distribución y no se usa tanto con el intercambio de textos. Hay un reportero que envía a un público más pequeño recursos para los que viven en Los Ángeles y no tienen vivienda. Esos son los dos extremos. Yo puedo utilizar el podcast como algo. Si tenemos contenido episódico, un podcast que se publica los miércoles, el viernes podemos mandar un texto para recordarle lo que va a salir el miércoles próximo, el lunes haciendo qué preguntas debo hacerle, y eso crea un círculo virtual en ese espacio. ¿Qué de los enlaces, ya sea en mi teléfono o en mi buscador, hay millones de esos todos los días, eso realmente reorienta el tráfico? ¿Cuál es el beneficio para un editor? Es un espacio que creo ha estado mucho más saturado hoy en día y probablemente todos recibimos más de lo que la persona promedio, pero hay distintas propuestas de valor en cuanto a las alertas de tipo push. Hay un valor cuando estar presente en la pantalla y contar que hay algo que está aconteciendo es algo valioso. Eso crea una relación más estrecha, crea la confianza y es una manera de reforzar el hecho de que entendemos la necesidad de ese consumidor de noticias. Y refuerza la idea de que estamos ahí para enseñarles algo de importancia para su vida o algo que sea información exclusiva o muy distintiva. Hacemos distintos tipos de alertas de este tipo de push. Hemos tratado de experimentar. Existe la expectativa de que cuando tenemos una aplicación de noticias vamos a dar una alerta sobre la noticia de última hora. Y la idea aquí es que el usuario puede ser un poco el curador de su propia experiencia y se puede utilizar la aplicación para enfatizar distintos temas o áreas de interés en las que veíamos una alta participación.
donde los usuarios pedían más información de ese tipo. Por ejemplo, en la del cuidado personal, había un segmento de tecnología que también tenía información de negocios. Hicimos una inversión importante en el segmento para el cambio climático también. Y creo que es importante que si tenemos la manera de crear hábitos aquí, como los mensajes de tecnología, queremos un segmento para que se obtenga información todas las mañanas y para que podamos recordarle de algo. Lo que sorprende es que algunas de las cosas que consiguen el clic son esas cosas de todos los días. La alerta que enviamos, por ejemplo, si la leche es algo positivo para el cuerpo, tuvimos un artículo sobre esto, cuántos vasos de agua debería uno beber. Eso fue extraordinariamente exitoso en cuanto a los clics de los que recibían ese mensaje. Me interesaría saber tanto de Zainab y también de David. Yo pensaba que era contenido original o las investigaciones más profundas, pero ¿qué es lo que creen ustedes que orienta más esta participación? ¿Son las actualizaciones de información común o la investigación que no se puede conseguir en ningún otro lugar? Para nosotros son las personas que pueden ser de uso personal, de uso. Rachel, nuestra editora asociada, es la encargada de esa sección. Estas son cosas importantes que ayudan a los neoyorquinos a participar más en su comunidad. Después de explicarme, volví a unirme a un community board. Había mucha más gente que quería usarlo y vemos una mayor participación en aquellas cosas que son útiles y que explican cómo las instituciones en todo Nueva York funcionan, a lo que puede ayudarnos en nuestra vida personal. Y hacemos investigaciones profundas hoy en día, pero creo que también tenemos que considerar en términos del público cuánta gente está interesada en aprender sobre eso comparado con el interés que puedan tener las personas en. No digo que las investigaciones no sean importantes cuando estamos responsabilizando a las personas en el poder o a la clase política, eso sí tiene un efecto, pero esa investigación de contenido extenso, investigación prolongada, no lo vamos a considerar como algo urgente, a no ser que seamos un usuario muy frecuente del consumo de noticias. Pero sabemos que esta información que es más de uso personal puede ser también el detonador de ese clic para continuar surfeando en Internet. Nosotros acompañamos para la noticia de última hora, pero cuando hablamos del tema de este panel, Facebook es el elefante en la sala y le dio acceso a las audiencias mayores en la historia de la humanidad. No es una exageración. Y pareciera muy, muy positivo tener a miles de millones de usuarios, pero es mucho más interesante, y para la prensa esto se aprendió, es más interesante tener a 10,000 personas pensantes comparado con miles de millones de ojos. ¿Cómo conseguimos esa interacción real? Aún si son números más pequeños, creemos que va a ser más valioso. Yo utilizo BuzzFeed un poco como el ejemplo, y por otro lado, la información. La información no consiguió nunca el mismo tráfico que BuzzFeed, pero si 10,000 personas pagan $400 al año, eso se convierte en un negocio. Bueno, eso me lleva al nuevo tema de las suscripciones.
¿Cómo tiene que modificarse el producto si somos un medio masivo que depende de la publicidad comparado con uno de nicho, más pequeño? Bueno, parte de esto es reconocer que los ojos de nuestros visitantes van a venir y van a desaparecer. Un poco como el fenómeno de Twitter. Solo el 20% de los adultos en Estados Unidos iban a Twitter. Es un muy buen lugar para conocer a otros periodistas, pero no necesariamente para conocer a nuestra audiencia. Donde buscamos ese intercambio de valor, para Associated Press va a ser información de última hora, pero para el New Yorker esa propuesta de valor es de notas de cobertura más extensa. Y creo que pueden haber distintos productos y distintos abordajes dependiendo de la audiencia. Tenemos que conocer bien y profundamente el texto, aun si no consigue una audiencia masiva, de ese 5 o 10% que representa su audiencia, va a ser de ayuda al medio. Colin, no hablamos mucho de video. Hubo una enorme carrera incluyendo el Washington Post, que cambiaron su estrategia de video a estas licencias mayores. El Washington Post tiene un contrato de licenciamiento para sus películas y sus series. ¿Qué es lo que significa el video para aquellos editores como ustedes que están tratando de reclutar a suscriptores? ¿Ayuda a que la gente se convierta en suscriptor del Washington Post el hecho de que ustedes tengan un contrato sobre ello? ¿O simplemente se trata de la conciencia y concientización de la marca? Creo que sí se trata de conocer mejor a la marca o hacer conocer mejor a la marca. Uno puede presentarle cuáles son los valores y la propuesta de valor también en su conjunto. Mucha gente consume video hoy en día. Nuestros medios sociales, redes sociales están llenas de video hoy en día y son distintas maneras de llegar a la gente. Hemos hecho muchos videos cortos, videos que pueden ayudar a explicar con clips mucho más cortos, que nos enseñan algo en el teléfono móvil. También nos pueden dar contexto para la noticia o nos pueden presentar a distintas personalidades. Cuando pensamos en el coronavirus, al poner constantemente allí para que Gabriela explicara en qué significaba el programa para reducir la deuda estudiantil. El TikTok del Washington Post, la estrategia del Washington Post, ¿es distinto de lo que se hace en todas las otras plataformas o deberíamos invertir en eso? Sí, es una estrategia diferente de la que existe en otras. El video que fue creado para TikTok por Dave y para su equipo me parece muy distinto que el de TikTok. Y eso acompaña muy bien al ecosistema y si vemos, puede ser que vayamos a sentir. Yo no creo que ver un video de TikTok es algo que voy a hacer con mi equipo de inmediato, pero tampoco Dave experimentó con esto, con una cuenta de nuestra marca y creaba muchas relaciones. La gente decía, yo vi a Dave en TikTok y ahora me voy a suscribir al Washington Post. Nunca pensamos que iba a haber necesariamente una relación, pero sí vimos que eso ocurrió después. Tenemos que estar en todas partes. Ese es el mensaje que nos queda claro. Voy a leer un mensaje aquí, creo que es una pregunta para Zeynab. ¿Cómo se toma ventaja y cómo se monetariza si no hacemos un video de clic? Los boletines o los newsletters, ¿de qué manera pueden contribuir a esta estrategia?
Buenísima pregunta. Yo diría que en general la manera en la que me gusta trabajar a mí es que el valor de informar a las personas, si el objetivo es informar a las personas, tenemos que encontrarnos con ellos en la manera en la que ellos prefieren. Hay demasiadas plataformas, demasiadas maneras de hablar con la gente como para que uno se tome el riesgo de no hacer eso. En última instancia, no sé si los click-throughs funcionan, si el modelo de ingresos obliga a la priorización de publicidad de informes con publicidad, pero como Colin acaba de describir, es posible que la gente nos vea en otro ámbito y si les gusta lo que estamos haciendo, pero si uno siempre recuerda eso, va a ser un servicio para nuestros lectores y también para la organización de medios. Sea cual sea la mecánica utilizada para que les paguen sus usuarios o sus suscriptores, estamos siempre buscando la manera de conseguir. Yo no creo que sea un servicio para nuestros lectores cuando tratamos de obligarles a ir a otro sitio o irse de la plataforma. Y si el objetivo es informar a las personas y llegar ahí donde están, la estrategia necesariamente tiene que incorporar en la plataforma y el formato tiene que utilizarlo. Y si el formato es el newsletter, muy bien. Y si ponemos publicidad en el boletín, sí, eso es algo que absolutamente hacemos. Nuestros newsletters están en estas 4 categorías, aquellos que pueden conseguir a un público nuevo, otros que son para reforzar la lealtad de un público que ya existe, hay algunos que son patrocinados y otros que nuestros suscriptores nos piden, pero que nos pueden llevar a nuevos sitios. Si los boletines están organizados de una manera tal, pueden conseguir mayores contribuciones o mayores ingresos. Otro puede estar organizado para reforzar la lealtad. Y aún a veces en esos vemos la posibilidad de un click-through, de un enlace al que el usuario hace clic, con publicidad. Obviamente esto tiene que ser hecho de manera responsable y tiene que haber una alta propuesta de valor también. Dimitrios Shishkin, qué placer de escucharles hablar sobre estos productos en detalle, pero pensé en ese cuarto pilar del desarrollo del New York Times, que es la capacidad o la destreza. Si fueran a contratar a personas que se ocuparan de todas estas iniciativas, no van a ser necesariamente editores, pueden ser personas que han migrado a trabajar con distintos productos. Pero mi pregunta es, si fueran a generalizar y a mencionar cuáles son las 5 competencias más importantes para contratar ese tipo de gente, muchos de nosotros no podemos tener a un gerente de producto y a gente de inteligencia de negocios. El número de medidores que se ha mencionado es asombroso. ¿Qué tipo de personas vamos a contratar para que esto se logre? Yo quiero hablar de la News Product Alliance, que se formó después de una SOJ. En ese canal de Slack podría continuar esa conversación. Creo que para nosotros hay 3 competencias. Tú pediste 5, pero yo digo que hay 3. Una es el elemento NBA, entender cuál es el negocio, entender la propuesta de negocios. Y no necesariamente tenemos que tener los 3 para ser buenas personas de productos. Otra sería aquella persona que está orientada en la tecnología, sabe cómo trabajar con el desarrollo para tomar esas decisiones de cómo la tecnología debe avanzar y progresar. Y la tercera es aquella persona que yo diría es el diplomático, la persona que puede comunicarse con todas las partes interesadas en una organización y manejar o gestionar esas relaciones donde todos entendemos. Quizás no vamos a encontrar una persona con las 3 capacidades distintas, pero creo que es la que vamos a necesitar. Yo también mencionaría, necesitamos personas que son
curiosas, que tienen mucho interés en hacer preguntas, personas que quieren aprender. ¿De qué está pensando un desarrollador cuando crea un producto nuevo? La persona que va a cultivar ese tipo de reflexión sobre un producto, aunque no sea ese su rol, yo al fin de cuentas soy editor de noticias, pero algo que trato siempre de darle a mi equipo es que siempre deberían tener primero al usuario, pensar en el público, no solo el público, pero ellos también deben entenderse como públicos. Si no funciona para uno, no va a funcionar para nadie más. Y eso se convierte en un problema del producto. Si conseguimos un mayor número de personas con estas capacidades híbridas en las salas de prensa, creo que hoy en día había una barrera tan grande entre la gente de tecnología, del producto y de las noticias, y si uno era el periodista de las palabras, se suponía que quedarse en ese carril y no cambiar. Pregunta final, y puedes contestarla también. Cuando estás pensando en cómo asignar estos recursos, ¿cuánto de esto es a favor del periodista comparado con la persona del producto? Hacer un post de Instagram, mandar el boletín, ¿esa es responsabilidad del periodista o responsabilidad de ustedes? Yo voy a contestar la pregunta de Dimitri. Habían preguntas, la pregunta era si debía contratarse a esta persona de afuera, pero creo que en todas nuestras salas hay gente curiosa en el grupo del producto, que habla siempre con los editores o gente en el canal o en el grupo de redacción que está hablando constantemente con la gente de productos. Y aprovechemos ese talento. Para contestar la pregunta, creo que eso va a variar dentro de las salas. Hay tantos grupos distintos. Como una reportera que trabaja mucho en el equipo de la audiencia, es importantísimo entender cuál es la capacidad y el interés y la probabilidad de que el periodista haga estas cosas, que empiece un boletín informativo y que le ayudemos a reforzar esas inquietudes. No todos los periodistas van a tener interés en esto, pero así sí me gustaría saber de nuestros oyentes o de nuestros lectores. Les doy un ejemplo. Si tenemos un periodista que puede ser un ejemplo de esa curiosidad y de ese talento, en Axios, en todos nuestros boletines lo terminamos con una cosa divertida. ¿Cuál es el producto menos valorado hoy en día que se debería aprovechar? David. No sé. Yo diría, un producto que no se ha aprovechado y que puede ayudarnos son herramientas como Clover App o Roam. Algunos son fans de la aplicación de Notion. Si no utiliza, no me acuerdo de esa categoría, pero son herramientas de organización personal. Es como la gente que va a ayudarle a enfocarse en lo que debería enfocarse. Colin. Pregunta difícil. Muchos de nosotros reconocemos que los juegos no han sido aprovechados, pero es importante buscar el equilibrio entre el uso y el consumo de los juegos. Yo a veces digo, tenemos que atender las necesidades de toda la persona, no solo de la persona que está obsesionada con la noticia. Por eso funcionan también los podcasts. Y los juegos me parecen una respuesta tan fácil. Yo diría lo mismo. Nosotros tenemos un quiz, tenemos un juego de qué tan bien se conoce el subterráneo de Nueva York. Y puedo recomendar buscar una manera de hacer que sea informativo, pero también divertido. Con la saturación de información que nos afecta a todos, con ese ciclo que no acaba nunca de noticias, algo más que nos cautive más y que sea más divertido sería mejor.
Muy bien, para cerrar, aprendimos que David dice que muchas veces las redes sociales parecen ser muy de plataforma, muy de performance o algo no auténtico. Anótense en Subtext. Colin dice que todos nuestros productos tienen que ser algo viviente, tenemos que estar analizando constantemente para ver si ese producto es relevante para el público hoy en día. David dijo, es mejor tener 10.000 cerebros y no miles de millones de ojos. Y al final no es bueno para el lector obligarle a hacer un clic simplemente para acompañar sus esfuerzos de monetización. Y algunos productos que no han sido lo suficientemente valorados, aplicaciones de productivos de David y Colin y Zainab, juegos. Gracias a Rosenthal, gracias a Isog y nos vemos el año que viene.